Hola, bienvenidos a otro capítulo de Talk About Fit. Si aún no nos siguen en redes sociales, búsquenos como Talk About Fit y escríbanse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Hoy hablaremos de un tema que es formulación de raciones en rumiantes, la diferencia entre nutrición y alimentación. Para hoy nos acompaña Rubén Gregoret, ingeniero agrónomo, especialista en nutrición de rumiantes, quien trabaja para Trout Nutrition. Bienvenido, Rubén. Hola Stephanie, muchas gracias por la invitación. Realmente creo que es muy interesante poder hablar y desarrollar un poco este tema. Claro que va a estar muy bueno, pero antes de entrarnos al tema que hoy vamos a hablar, quisiera que te conociera la audiencia. Entonces te quisiera preguntar, ¿quién es Rubén Gregoret? Bueno, ¿quién soy? Sobre todo un apasionado en nutrición de rumiantes. Realmente, y espero poder más o menos transmitir por qué soy un apasionado en estos minutos. Pero es algo tan complejo, tan dinámico, tan variable, con un animal que en cierta forma biológicamente es el mismo, pero puesto en distintos lugares y con distintos productores cambia mucho. Eh, Trabajo hace 12 años en Trout Nutrition, básicamente en nutrición de rumiantes. A través de trabajo he tenido la oportunidad de conocer todo Latinoamérica y sus distintos sistemas de producción, y creo en que tenemos un potencial enorme, pero que todavía tenemos mucho por aprender en la región, y creo que de eso un poco se trata. A través de la producción, en particular de los rumiantes, tenemos la oportunidad de producir alimentos para los humanos, y la idea es esa, poder hacerlo con la mayor eficiencia posible. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y más que dices la pasión, ¿no? La pasión le agrega un valor a lo que hacemos. Entonces, muchísimas gracias por compartirlo. Entonces, en base a tu experiencia, quisiera que nos dijeras por qué es importante hablar de este tema. Y bueno, creo un poco lo adelanté porque es la forma de producir alimento, pero es sobre todo una forma de producir alimento muy eficiente. En particular, los rumiantes tienen la habilidad de utilizar alimentos que los humanos no podemos. Principalmente cuando hablamos de fibras, cuando hablamos de residuos de cosecha, cuando hablamos de subproductos industriales, y el rumiante tiene la capacidad de transformar todo esto en proteína, y proteína de alto valor biológico. Nosotros, digamos, simplificando un rumiante, le podemos dar un pedazo de papel y le podemos dar unos granitos de urea, y nos va a dar la proteína de mayor valor biológico que tenemos para la alimentación animal, que es la proteína de la leche. Entonces, el entender cómo funcionan el sistema digestivo de estos animales, el poder trabajar de la manera más eficiente posible con ellos, nos va a poder permitir producir alimentos de alta calidad. Entonces, por eso es muy importante que los entendamos y que les sacamos provecho a esto. Claro, y mira que para empezar a entender sobre el tema, también te quisiera preguntar, ¿qué es la nutrición en rumiantes? Y bueno, no voy diciendo, es algo que es complejo, y es complejo porque generalmente cuando hablamos de nutrición, en lo que pensamos es en la oferta de nutrientes para cubrir los requerimientos de un animal. Entonces, lo que estamos planteando sobre todo son cuestiones químicas. Necesitamos ciertas moléculas, como puede ser un carbohidrato, una proteína, y la vamos a suministrar de acuerdo a lo que necesita el animal para cubrir sus requerimientos de energía. Eso es como que es la parte simple de nutrición, pero en particular cuando hablamos de rumiantes, ya sea vacas lecheras, vacas de carnes, o pequeños rumiantes como una cabra, una oveja, a esa parte de nutrición de la cuestión química le tenemos que sumar la forma física en la que se presenta este alimento, y
y el tiempo, en qué momento o en qué secuencia se lo vamos a dar. Entonces, por eso es que yo planteo que la nutrición de rumiantes es compleja. Claro, la verdad que implica varios factores. Y entonces, ¿qué es la alimentación para... Bueno, y Ujú. entonces, que la verdad que yo siempre hablo de nutrición y alimentación como diferente. Es una clasificación que tal vez la puedo haber leído en algún lado o no, o es una adaptación que yo hago para tratar de entender la nutrición de rumiantes. Pero entonces yo hago la diferencia entre nutrición es cuando planteamos más la cuestión química, y cuando hablo de alimentación es la aplicación de esa parte química en el momento que ofrecemos el alimento delante del animal. Entonces, cuando hablo de alimentación, voy a empezar a hablar en si a lo mejor yo le doy un heno, si va a estar picado, va a estar entero, o si le doy un grano de maíz, si lo voy a moler, y si lo voy a moler muy fino, lo voy a moler grueso, y a su vez si le voy a dar de comer una vez al día, 2 veces al día, o si voy a hacer una ración totalmente mezclada, donde voy a mezclar forraje con el concentrado. Entonces, alimentación es la aplicación en tiempo y en forma de esa nutrición, digamos, química. Interesante, porque entonces lo que tú dices es prácticamente que la alimentación es como la parte física, ¿no? Claro, es como el llevar a la realidad Ah, ok. lo que yo puedo hacer en ecuaciones matemáticas en el papel, o lo que puedo haber determinado en laboratorio al analizar un alimento, y lo que puedo haber hecho por otro lado a través de la ciencia de trabajar para determinar requerimientos, y cuando uno hace nutrición une esa caracterización de los alimentos con esos requerimientos determinados del animal para poder hacer la dieta en sí. Y en la alimentación es como volcar eso a lo que realmente va a tener enfrente el animal. Claro, porque alimentación no necesariamente quiere decir que hay nutrición, ¿no? Claro, porque, bueno, y es buen punto, porque yo puedo poner alimentos al frente del animal, el animal lo puede estar comiendo. Eh, y sin embargo ese animal puede estar desnutrido. Claro. Entonces, obviamente es una combinación entre las dos cosas. Perfecto. Y mira, entonces quisiera saber cómo se relaciona, ya que son dos cosas diferentes, cómo se relaciona la nutrición y la alimentación. Bueno, entonces ahí cuando yo, al tener presente que son dos cosas complementarias y distintas, es cuando yo entonces voy a analizar de acuerdo a los requerimientos cuánta energía yo tengo que ofrecerle a este animal. Pero de hecho, por ejemplo, en rumiantes desde hace algunos años, cuando empezamos a realmente ser conscientes de la dinámica que tiene la alimentación de un rumiante, dejamos de darle valores de energía a los alimentos. En realidad, yo no puedo decir que el maíz tiene tantas megacalorías de energía, porque la realidad es que depende del tipo de animal que lo consuma, la energía que vos podrás extraer de ese grano de maíz es totalmente distinta. Entonces, la nutrición y alimentación están siempre relacionados y están dependientes una de otra. Un animal con una mayor capacidad de producción normalmente tiene una tasa de pasaje del alimento a través de su tracto digestivo mucho más rápido, y va a poder obtener menos nutrientes de un alimento de los que lo puede obtener un animal de baja producción, donde el tránsito a través de su tracto digestivo es lento y puede hacer una degradación o una digestión más rápida. De hecho, ahí te involucré dos términos que son importantes cuando uno habla de nutrición en rumiantes: degradación y digestión. Normalmente cuando hablamos de degradación estamos hablando de lo que pasa a nivel del rumen, de una digestión que están produciendo los microorganismos que viven en el rumen. Y cuando hablo de digestión, estoy hablando de la digestión que hace propiamente el animal. Entonces, incluso podemos tener en cuenta que estamos alimentando dos sistemas o dos animales distintos.
podemos considerar como que el rumen es un individuo particular, que no es único, sino que es un ecosistema, y después está el animal en sí. Entonces, es como que estamos alimentando a dos animales distintos al mismo tiempo. Claro, y es bien importante lo que dices porque es bastante complejo, entonces hay que entender qué es lo que uno está haciendo para exactamente tener como el alimento en específico y que llegue a la nutrición, ¿no? Entonces, de hecho, eh, un mismo, un mismo alimento o una misma dieta, depende cómo yo la suministre, me puede generar una muy buena producción o me puede enfermar el animal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una vaca lechera y yo decido de acuerdo a su nivel de producción le voy a dar, vamos, como estamos hablando para Guatemala, vamos a hablar en libras para que sea más entendible. Decido que le voy a dar 10 libras de un alimento concentrado. Le voy a dar 10 libras de maíz molido. Si esas 10 libras yo se las doy repartidas 2 o 3 veces en el día, seguramente ese maíz va a poder ser bien aprovechado, me va a favorecer el crecimiento de las bacterias del rumen, no solo me va a aportar energía, sino que me va a aportar proteína a través de las bacterias del rumen y me va a permitir producir X cantidad más de leche. Si yo esas 10 libras de ese maíz molido se lo doy una sola vez, lo que voy a generar es una fermentación muy rápida. En el proceso de fermentación baja el pH, se produce un evento de acidosis, o sea, el ambiente ese ruminal se vuelve muy ácido. Ese ácido me mata las bacterias, entonces no se va a producir digestión, me puede llegar incluso a producir lesión en la pared del rumen. Ese animal incluso no solo no va a producir más, sino que probablemente produzca menos, y seguramente, y no inmediatamente, porque ahí hay otros efectos importantes que tienen que ver con efectos residuales que produzco en la alimentación, seguramente un par de meses después voy a tener problemas en las patas de esos animales, por problemas de acumulaciones de toxinas por las muertes de estas bacterias. Entonces, ese es el punto que yo tengo que tener bien en claro, esta diferencia entre nutrición y alimentación. Cuando yo hice el balance de la dieta, 10 libras de maíz me venían perfecto, pero si yo no se las di bien, causó un desastre. Claro, la verdad es que la nutrición es elemental, es un elemento que tenemos que tomar en cuenta qué es lo que estamos haciendo para que llegar a los resultados que queremos, ¿no? Sí, y entonces, y después entran en juego a su vez en la forma que yo se lo suministro, los tiempos, el acceso al comedero, si realmente le llegó. Te hablaba antes de la forma física, entonces, por ejemplo, un heno de una gramínea, no es lo mismo si yo simplemente, yo corté esta gramínea, la sequé, y después se lo pongo al frente del animal, pero es una hoja, un pedazo de pasto, una caña que tiene 50 centímetros, la capacidad de consumo y de que eso llegue adentro tenga un efecto es muy diferente a si yo ese heno lo piqué y se lo di en tamaños de esas hojas que queden nada más que en 5 centímetros. La capacidad de consumo, el efecto de ese mismo heno también va a ser totalmente distinto. Entonces, por eso que te decía de entrada, tiene que haber una parte química, una parte física y una cuestión de tiempo. Sí, que a la vez es integral, ¿no? Y todo lo que tú mencionas de la degradación, de la digestión, de todos los factores que debemos de tomar en cuenta en la formulación de raciones. Entonces te quisiera preguntar, ¿qué es lo primero, como en un orden, qué debemos de tomar en cuenta a la hora de formular raciones? Bueno, entonces ahí es muy importante que yo en realidad, antes de empezar a hacer la nutrición química o de formular una dieta, yo saber cómo va a ser suministrada esa dieta. Entonces ahí lo que empieza a ser importante es definir cuál es el sistema de alimentación que yo tengo. Y ahí las combinaciones son múltiples, pero
pero yo puedo definir como dos sistemas básicos, lo que puede ser sistemas de pastoreo, o sea, donde el animal cosecha él mismo el forraje, o en el otro extremo sistemas estabulados, donde yo cosecho, yo le pongo el alimento al frente del animal. Y a su vez ahí entre medio yo puedo tener un sistema de alimentación donde es pastoreo y lo único que gana el animal es lo que él pueda cosechar y cuál sea el pasto que yo le estoy ofreciendo, que a su vez ahí también lo puedo hacer complejo si es una pradera que es de una sola especie, solamente una gramínea, o si hay una combinación de diferentes gramíneas, o combinación entre gramíneas y leguminosas, entonces a su vez ahí puede haber variación de acuerdo a lo que elige el animal para comer. Y después yo ese pastoreo, a lo mejor no solo, sino que lo voy a suplementar. Lo puedo suplementar con un concentrado. Cuando hablo concentrado, en realidad puede ser un concentrado de energía, de proteína, hay distintas formas, y ahí puedo decidir si lo voy a dar una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, porque eso va a cambiar con esto que te digo que tiene que ver mucho el tiempo. O puedo no estar suplementando con un concentrado, sino que puedo estar suplementando incluso con forraje, porque el hecho del pastoreo hace una limitación del tiempo que puede dedicar a alimentarse el animal y si llega a llenarse o no. Entonces, a veces, sobre todo cuando las pasturas no tienen mucha abundancia, por más que esté todas las horas que quiera destinar a pastoreo, no llega a llenarse. Y a lo mejor yo lo tengo que suplementar con forraje. Entonces, por eso, antes de poder definir una dieta, yo tengo que saber cómo va a ser alimentado este animal. Porque como te puse el ejemplo antes, si a mí me dicen, no, este es un animal que está todo el día pastoreando, solo una vez al día yo le llevo a un lugar donde le voy a dar suplementación, estoy limitado en la cantidad que puedo darle de concentrado. Si me dicen, no, son animales que están en un establo, siempre encerrados, yo le voy a dar una dieta totalmente mezclada, donde está mezclado el forraje con el concentrado. Yo ahí puedo decir, no, bueno, 10 libras de concentrado son muy poco, puedo darle 20, que no va a haber problema. Entonces, por eso, antes de decidir la nutrición, tengo que saber cómo va a ser alimentado el animal. Y mira, ya que hablamos de sistemas, en nuestra región, ¿cuál es el sistema que más predomina? En realidad hay de todo. Okay. Y incluso en una misma finca se van a combinar distintos sistemas. Porque, y es impresionante porque uno incluso moviéndose muy poquita distancia puede ver condiciones de ecosistemas muy distintos que hacen que uno pueda aplicar sistemas distintos de alimentación o simplemente por una cuestión de que depende quién sea el productor y qué tipo de sistema quiera aplicar. Entonces nos vamos a encontrar desde pastoriles puros a sistemas totalmente estabulados, o incluso fincas que a lo mejor tienen todo lo que tiene que ver con el levante de terneros, de animales, a lo mejor lo tiene el sistema pastoril y el sistema después de producción de leche lo tiene estabulado. Entonces la combinación es muy amplia, o uno en la región se puede encontrar de todo un poco. Claro, la verdad es que la región latinoamericana es muy diversa. Eso te quería preguntar, ¿eso es bueno que sea tan diverso o si es algo que nos perjudica por no ser como estandarizados en la alimentación? Yo creo que eso es algo muy bueno. Yo creo que es Okay. una de las razones por lo que yo planteo que hay un potencial muy grande, porque yo de acuerdo a las condiciones o cuál sea ya sea la condición en el lugar que yo tengo la finca, o en lo que yo tenga alrededor, o en las condiciones del país donde estoy, me permite adaptarme y siempre tengo posibilidad de producir. Entonces, la vaca en sí
es la misma en Centroamérica, en Sudamérica o en la China. Lo que va a cambiar es las posibilidades que yo tengo de alimentarnos. Y ahí también cómo se empieza, y también cómo se empieza a complementar con lo que tengo alrededor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una finca que a muy poquita distancia tengo una planta que procesa frutas y que como subproducto tiene el ollejo, la cáscara de esa fruta, muy probablemente yo la puedo usar en la alimentación de mi vaca. Ok. Entonces, otra vez ahí donde viene, bueno, en general la importancia de los rumiantes como productores de alimentos. Lamentablemente, como somos una actividad como muy atomizada, porque realmente los productores, más allá que existen algunos productores muy grandes, en general somos chicos, eh, es así una actividad donde ha recibido muchos ataques últimamente por la cuestión del clima. Y en realidad sí, por supuesto, el rumen tiene sus ineficiencias, pero tiene la capacidad de convertir basura en alimento. Y eso es muy importante para la sustentabilidad del planeta. Entonces, si bien como cualquier actividad humana produce contaminación, es en cierta forma, yo diría, como una contaminación útil. Hay un cierto aspecto no deseado, pero la gran parte es producción de alimento y de alimento de alta calidad que lo necesitamos. Y mira, qué bueno que tocaste este tema de clima y sostenibilidad, porque yo considero que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es uno de los retos, ¿no? En la formulación de oraciones en rumiantes, por esto que acabas de decir, de que a ellos le dicen que hay contribuyen a la huella de carbono de una gran cantidad, ¿no? Entonces, te quisiera preguntar cómo podemos, cómo hacer para que los rumiantes en la nutrición estén como bien vistos o contribuyamos a la sostenibilidad. En realidad yo creo hay una parte que es importante, antes que nada aclarar, digamos, la producción digamos, de gases de efecto invernadero o los carbonos a través de estos gases invernaderos que liberan los rumiantes. Es muy importante saber que el origen de estos tiene que ver con la producción vegetal y la fijación de carbono atmosférico. Entonces, si bien en este proceso digestivo las vacas producen dióxido de carbono y producen metano, este carbono no es nuevo en la atmósfera, ya estuvo y está siendo reciclado. Entonces, los gases de efecto invernadero que producen los rumiantes son reciclados, vienen del mismo sistema. Entonces, yo siempre cuestiono, digo, en realidad no están aportando nada nuevo, no estamos aportando a través de los rumiantes nada hacia este efecto de cambio climático. Algo ya estuvo por miles y miles de años. Obviamente, sumado a las otras actividades, principalmente la quema de combustibles fósiles, agrava el sistema. Tenemos la ventaja con los rumiantes que aún, estoy diciendo, si bien no estamos adicionando nada, podemos incluso ser más eficientes y reducirlo. Entonces, un buen balance de dietas va a hacer que mi animal sea más eficiente por cada gramo de alimento que consume en producir más producto, más alimento, más leche o más carne. Entonces, sí, a través del manejo de la nutrición, ya sea simplemente del balance de la dieta o del aporte de ciertos aditivos o de la selección de ciertos ingredientes, yo puedo reducir esta producción de gases de efecto invernadero. Y en eso estamos trabajando muy fuerte, y yo en particular porque no hemos cargado esta mochila pero los avances que se vienen logrando en los últimos años son muy importantes, eh, a pesar de que yo creo o siento que somos los menos responsables
sí somos probablemente lo que más estamos haciendo. Claro, y así como tú dices, la nutrición es fundamental para que cabalmente una nutrición y una alimentación de calidad, entonces haya menos residuos en el ambiente, ¿no? Entonces contribuyen menos a al cambio climático, efecto invernadero. Y eso es bien importante que lo digas, más con un especialista como tú, porque solo creo que dicen la parte negativa, pero la alimentación y la formulación de rumiantes va más allá, ¿no? Hay una seguridad alimentaria que cubrir, no es solo decir cosas negativas, pero ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que me gusta que hayas dicho, sino hay solución, ¿no? Y tenemos que encontrar un equilibrio. Y estamos, por eso, estamos trabajando en una solución y tenemos, y sabemos que tenemos mucho por hacer, en particular cuando hablamos de nuestra región, por ejemplo, tenemos aspectos para trabajar como son tanto el tiempo improductivo del animal, que tiene que ver con todo el levante, y después la capacidad de producción. Sabemos que todavía podemos producir más, que podemos sacarle más carne o más leche a cada uno de nuestros animales. Sabemos que hoy probablemente el tiempo que lleva el levante de nuestras terneras para poder llegar a ser una vaca productora de leche está todavía bastante lejos de lo que podemos lograr. Probablemente hoy en promedio, sobre todo si nos focalizamos más en Centroamérica, las terneras no estén llegando antes de los 3 años a producir, cuando sabemos que pueden lograrlo antes de los 2 años, o sea que tenemos todavía un 30% de posibilidad de reducir el impacto de estos animales que solo comen y no producen. Entonces hay mucho por hacer, no solo por la parte que todavía tenemos que a lo mejor entender mejor para poder aplicarlo, sino que tecnologías totalmente probadas que solamente tiene que ver con una cuestión de decisión empresarial de ese productor en aplicarlas, de encontrar, a veces no es tan simple como decir, bueno, yo tengo que hacer esto, tengo que encontrar la forma de cómo aplicarlo. En esto siempre está muy involucrado cuál es la situación económica del valor del producto y del valor de los alimentos y tratar cómo hacerlo. Pero generalmente cuando uno habla de aplicar estas mejoras en nutrición y alimentación, económicamente no hay duda de que son favorables. A veces es un tema financiero, es decir, bueno, ¿cómo hago para financiar este cambio en mi forma de alimentación? Pero una vez que lo implementé, seguro que es redituable. Y mira, yo ahorita que dijiste lo de los costos y lo de financiero, ese sería otro reto, ¿no? Ver qué disponibilidad tengo de materia prima por todo esto que está pasando en la región por el cambio climático, que hay sequías, que uno tiene que ver dónde conseguir la materia prima, sobre todo el maíz. Entonces, ¿tú crees que uno de los retos también es como el costo-beneficio de qué materia prima ideal conseguir? Bueno, y ahí, y este es también un tema interesante, Rometo, pues yo tengo una capacidad de usar un rango de materias primas Sí. muy amplio que puedo usarlo. Entonces tengo que evaluar cada una, cuál es el potencial o cómo puede entrar en la dieta, evaluar siempre que voy a evaluar una materia prima para ingresar en la dieta. No lo tengo que hacer por el costo de unidad de esa materia prima, sino en base a cuánto me va a dar. Hay una terminología que usamos mucho en la alimentación de rumiante, que es ingreso sobre costo de alimentación, que implica ver cuánto me va a producir o cuánto voy a ganar más cuando le saco el costo de producción. Básicamente, si lo traducimos a términos más económicos, es buscar el margen bruto. Entonces, no importa cuál es el costo de la materia prima, Ok. siempre y cuando que el margen se me acreciente. Y eso es muy importante analizar, porque a veces en situaciones, vamos a decir, uy, no, subió el maíz, no puedo darle maíz porque ahora vale un 30% más. Pero si subió un 30%, pero yo puedo obtener un 50% más de producción
por suministrar, por alimentar con más maíz, me conviene darlo. Claro. Entonces, no me tengo que asustar por los costos, sino que me tengo que asegurar que lo que yo esté poniendo me devuelva. La forma más fácil de reducir los costos de alimentación es no alimentar a los animales, pero ahí no produzco y me fundo. Entonces yo lo que tengo que evaluar es cuál es mi costo, pero en función a cuánto me va a dar. Entonces por ahí yo puedo, a mí se me encarece la dieta, pero si mi ingreso aumenta, vale la pena hacerlo. Claro, por reducir costos puedo crear un problema, ¿no? Que antes no había. Entonces, y ahí yo te mencioné hace un rato de los efectos residuales, cuando dije el Sí, problema de... Entonces, ahí donde entra una parte muy difícil de entender cuando uno no entiende la biología del animal. Yo cuando hago una dieta voy a obtener efectos inmediatos, que a lo mejor puede ser al otro día saco 2 litros más de leche o me gana 200 gramos más el animal, pero hay un efecto residual que puede ser, si yo una vaca la alimento bien, dentro de 9 meses va a parir un nuevo ternero. Si la alimenté mal, en 9 meses no tiene ningún ternero porque no logré preñarla. Si no la logré preñar, mi sistema no es sustentable, yo dentro de un año no tengo una vaca produciendo. Entonces, es muy importante cuando yo evalúo los costos de dieta, saber cuál es el efecto residual. Generalmente el efecto residual tiene todavía un impacto en el costo mucho más alto de lo que tiene inmediatamente. Entonces, si volvemos al ejemplo del maíz, yo digo, uy, no, hoy dar maíz me sale un 30% más caro. Pero si yo no lo doy hoy, a lo mejor esa vaca no me queda preñada. Dentro de un año no tengo producción. claro. Entonces, lo tengo que dar. Y algo muy particular sucede, por ejemplo, con los minerales. Los minerales yo no veo al otro día con producción. Los minerales son muy difíciles de evaluar, pero yo sé, porque la ciencia ha investigado en ensayos muy complejos, porque es muy complejo trabajar e investigar sobre minerales, que yo tengo ciertos requerimientos y que tengo que cubrir. Que si no los cubro, ¿qué me puede pasar? Bueno, podemos tener problemas de preñez, puedo tener problemas de salud, o sea, tener problemas de mastitis, que a lo mejor no llegan a ser problemas de mastitis clínicas, simplemente son problemas que me aumenta el conteo de células somáticas, o sea, que es una ubre que está levemente enferma. ¿Qué implica con una ubre levemente enferma? Que seguro me produce menos. Claro. Entonces, cuando yo tengo que hacer dentro de mi dieta, mi nutrición, incluir minerales, no lo voy a ver en litros mañana. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso en la elección de esto. Tengo que ser muy cuidadoso en ver que los minerales que elija realmente estén formulados y cubran los requerimientos que yo realmente tengo, que estén ofrecidos en la forma que van a ser aprovechados por el animal. Entonces, incluso ahí no es solo ir y buscar y darle algo por las dudas, porque hay que dar, sino elegir bien que yo esté dando lo que haga falta, de acuerdo a lo que me dice la ciencia. Eh, Tampoco es muy cierto que, obviamente, uno cuando el mineral que le ofreció uno es el que dice, no, sí, porque me funcionó re bien. Y uno dice, ¿cómo hizo para darse cuenta que le funcionó bien? Claro. Está bien, pero que si el que lo recomendó es uno, como que yo me veo tranquilo, pero a veces uno ve que están ofreciendo cualquier cosa, que es un desastre, y te dicen, no, que me funciona bien. ¿Cómo se dio cuenta? Porque no hay forma es muy complicado. Los sistemas de producción normalmente son demasiado abiertos, muy variables, que poder darme cuenta de detalles tan mínimos como la suplementación en minerales es muy difícil. Entonces es donde tengo que confiar en la ciencia y donde tengo que confiar en que quien hizo la nutrición hizo los cálculos que correspondían. Claro, la verdad es que es clave saber basarse para tener un fundamento y así para tener un criterio, ¿no? Para resolver problemas y tomar decisiones al final. Entonces yo El, te quisiera, ¿cómo?
No, no, digo, Sí, en particular en estos sistemas tan abiertos, tan variables, complejos. el apoyo de la ciencia, bueno, en particular de los modelos nutricionales que nos ayudan a entender, a predecir, es muy importante y porque si no yo puedo creer que voy más o menos bien, pero me voy a dar cuenta tarde que en realidad estaba mal. Pero no hay que creerlo, sino estar seguros que uno va bien al final. Por eso no es Sí, que no es una cuestión de creencia, es claro, una cuestión de ciencia. sí. Hay cálculos, hay estimaciones, hay variables que yo puedo medir para, para estar seguro que yo dentro de 6 meses, dentro de un año voy a estar bien y no supeditado a la suerte. Claro. Y mira, que se nos pasa el tiempo, pero rapidísimo. Yo te quisiera preguntar más, que cada vez que me cuentas más preguntas, pero ya llegamos al final de nuestro podcast. Entonces yo te quisiera preguntar, con todo lo que hablamos, ¿qué mensaje le dejarías a nuestra audiencia? Bueno, el mensaje es que se tomen en serio la nutrición de rumiantes, que evalúen bien y con el apoyo de la ciencia. Normalmente el apoyo de la ciencia es a través de la consulta a un especialista y a un especialista que mide y que calcule, no que haga las cosas a ojo y por costumbre, que es la forma que yo voy a poder hacer la nutrición más eficiente y de esa forma voy a poder obtener beneficios inmediatos y beneficios residuales, eh, pero, eh, pero por eso todo esto es medido y tengo que tener en cuenta tanto la cuestión química, o sea, la caracterización de los alimentos y en la forma en que los voy a dar. Y que me asegure que en la forma que los voy a dar realmente sean consumidos por el animal. Que los sistemas, hay múltiples sistemas que funcionan, el tema es identificar cuál es el mío y cómo le puedo sacar el mayor provecho. Muchísimas gracias, Rubén. Y ahorita que mencionaste que consulten con especialistas, ¿podrían consultar contigo por medio de alguna, de tu correo o de una red social? Por supuesto, o sea, a través de Trau Nutrition y Buenísimo. en particular, bueno, yo dentro de Trau cubro en sí casi todo el continente. Regularmente voy tanto a Guatemala como a otros países de Centroamérica y bueno, a través o sea, de la persona de Trau Nutrition que tengan cerca o sí, perfectamente a través de mi correo. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Rubén, por tu tiempo y por compartir estas experiencias y estos conocimientos que seguro que le va a gustar a nuestra audiencia. Si aún no nos siguen en redes sociales, búsquenos como Talk About Fit porque estaremos publicando los siguientes capítulos. Y por supuesto, muchísimas gracias a Trau Nutrition.